Aquí tenemos representado un prisma recto pentagonal en perspectiva axonométrica ortogonal. Y nos dan un plano alfa por 3 puntos, 1 segunda coincidiendo con 1, 2 segunda en la arista 2, 2' y el 4 segunda en esta arista, ¿verdad? Y nos piden determinar la sección que le produce el plano alfa al prisma. Bien, sabemos que aquí, entre dos secciones planas de una misma radiación, son homológicas. En este caso, como la radiación es cilíndrica, será una afinidad. Y en este caso, si nos dan el plano por 3 puntos, veamos que el plano sería el 1, 2, 4 y uniéndolos tenemos un triángulo, ¿verdad? Y en la base sería el siguiente. Si nos dan el plano por 3 puntos, vemos que lo que nos están dando es una afinidad por dos triángulos afines. La dirección de afinidad la vemos aquí, ¿verdad? La dirección de afinidad sería la dirección del eje Z. Bien, pues sabiendo dibujar la afinidad, vamos a determinar la sección que le produce el plano alfa al prisma. Veamos, si el punto 1 coincide, el eje de la afinidad pasará por el punto 1. Necesitamos otro punto para determinar el eje de la afinidad, ¿verdad? Podemos utilizar la recta 4, 2, 2, 4. En la planta, ¿verdad? Esta recta, prolongándola, donde se corte con su afín, que es la 2 segunda, 4 segunda, tendremos otro punto del eje de la afinidad, el 1 segunda, y este punto vamos a llamarle E. Bien, el eje de la afinidad será uniendo estos dos puntos. Si observamos, lógicamente, este eje de la afinidad no es otra cosa que la traza del plano alfa sobre el plano XY. Aquí la tenemos, eje de la afinidad, que existe entre los dos planos sección. Un plano es el XY, en el cual está apoyado el prisma, y el otro el plano alfa, ¿verdad? Este punto y este punto es la intersección de alfa sub 1, que coincide efectivamente con el eje de la afinidad. Si tenemos el eje de la afinidad, ya podemos dibujar el resto de la sección, ¿verdad? Veamos. En segundo lugar, queremos hallar la verdadera magnitud de esta sección. Habría un camino que sería obtener las proyecciones diédricas y resolverlo en diédrico, u otro camino sería abatir el plano alfa que secciona la figura. Para abatir el plano alfa que secciona la figura, lo que primero tenemos que hacer es hallar la traza directa del plano. Si tenemos alfa sub 1, un punto de la traza directa lo encontraremos donde se corte alfa sub 1 con la traza directa del plano XY. La traza directa del plano XY sabemos que tiene que ser por O perpendicular al eje Z. Por O, efectivamente, aquí vamos a trazar la traza directa del plano XY, de la cara XY del triángulo. Esta traza directa de la cara XY
y sabemos que tiene que formar aquí un ángulo de 90 grados con el eje Z. Bien, donde corte a alfa sub 1, aquí tenemos un punto de la intersección por el que pasará la traza directa del plano alfa. Vamos a llamarle punto P. Muy bien. Nos hace falta otro. Para obtener otro punto lo podemos hacer a través, fijémonos, si tenemos este punto 4 segundas, sabemos que está en la arista 4, 4', pertenece a la cara y Z, como este punto, vamos a llamarle punto T. Este punto T también pertenece a la intersección del plano alfa con la cara y Z, pues uniendo este punto T con 4, vamos a tener la traza del plano alfa con la cara y Z. Bien, pues donde se corte, si esto es alfa sub 2, aquí tendremos otro punto, llamémosle S. Bien, pues ya podemos dibujar, también podemos, ya donde se corte alfa sub 2 con la traza directa de la cara y Z, que será perpendicular al eje X por O, tendremos otro punto de la traza directa del plano alfa. Aquí tenemos traza directa de la cara y Z. El ángulo que tenemos aquí, este ángulo es el que ahora tiene que valer 90 grados y esta será traza de la cara y Z, donde corte con alfa sub 2, prolongando alfa sub 2, este punto, vamos a llamarle Q, pertenece a la traza directa del plano alfa, punto Q y punto P. De esta forma tenemos la traza directa del plano alfa, dibujémosla. Aquí tenemos la traza directa del plano alfa. Vean, vamos a dibujar la traza y dos puntos, trazo y dos puntos. Una vez obtenida la traza directa del plano alfa, para batir el plano, sabemos que esta traza hará de charnela, ¿verdad?, sobre el plano horizontal. Nos hace falta conocer la cota de un punto. Necesitamos conocer la cota de un punto del plano alfa y para ello utilizaremos el punto que más cómodo nos resulte. Podemos, por ejemplo, utilizar el punto 2 segunda, que está en la cara XZ. Si por aquí trazamos un triángulo de trazas y obtenemos la cota de dicho triángulo, o conoceremos la cota del punto 2 segunda y de esta forma podremos abatir el plano. ¿Verdad? Todo esto ya lo conocemos. Hagámoslo. Lo hemos trazado por el punto por 2 segundos. Bien, obtenemos la cota del triángulo de trazas y tendremos la cota del punto 2. Fijémonos que ahora para batir el plano por 2 segundas tendremos que trazar una recta de máxima pendiente del plano, es decir, perpendicular por 2 segunda a la traza alfa, traza directa del plano alfa. Hagamos esto. Llamámosle M sub 1. Ponemos a este punto M'. Bien, ya tenemos la recta de máxima pendiente del plano. Solamente nos falta obtener la cota del punto 2 segunda, que sabemos que es la misma del triángulo de trazas. Hagamos esto, ¿verdad? Tenemos el punto P y lo vamos a hacer a través del plano que secciona, que proyecta el eje Z. Que aquí tenemos el triángulo OPC, que es un triángulo rectángulo. El triángulo OPC, que sabemos que esto es un triángulo rectángulo. Vamos a batir el plano este, ¿verdad? El plano gamma que proyecta este triángulo. Y de esa forma tendremos el triángulo batido OPC y podremos obtener la cota
del triángulo de trazas y por lo tanto del punto 2 segunda. Entonces hacemos la semicircunferencia y aquí tendremos el punto O doble paréntesis y aquí tenemos el triángulo en verdadera magnitud, OPC, triángulo en verdadera magnitud, aquí tenemos el ángulo de 90 grados, ¿verdad? Tenemos la cota del punto del triángulo de trazas y por lo tanto del punto 2. Z' vamos a llamar a la cota del triángulo ABC. Ya tenemos pues la cota del punto 2. Si ahora hay que abatir el plano que proyecta la recta de máxima pendiente del plano alfa, ¿verdad? Y aquí ángulo de 90 grados, abatiendo el plano que proyecta la recta de máxima pendiente, llevamos la cota del punto 2, esto sería 2 doble paréntesis, y aquí tenemos el triángulo rectángulo que forma la recta de máxima pendiente con el plano horizontal. Este es el triángulo que nos va a permitir abatir el plano sobre el plano horizontal. Y por lo tanto ya tenemos el radio de giro para abatir el plano, que sería la distancia que hay de M' a 2 segunda doble paréntesis, ¿verdad? Si abatimos el plano ya, si lo abatiéramos hacia arriba, no nos cabe en el papel, habría que abatirlo hacia abajo. Abatiéndolo hacia abajo, efectivamente, fijémonos que ahora el abatimiento de la figura va a coincidir con lo dibujado y en este caso va a ser difícil de observar con claridad. Veremos que el radio de giro para abatirlo sería este y lo llevamos sobre la dirección de afinidad, que sería esta, la perpendicular a la traza, y aquí tendremos el punto 2 segunda doble paréntesis. Estos son los dos puntos afines, abatiendo en este sentido. Fijémonos que aquí se va a confundir el abatimiento con la proyección y vamos a dejarlo solamente planteado, pero ya tenemos la afinidad que existirá entre la sección y el abatimiento, conociendo el eje y dos puntos afines, eje y puntos afines, 2 segunda y 2 segunda paréntesis, ya que hemos obtenido el radio de giro y lo tenemos aquí. Esto sería cuestión ya de resolver la afinidad y tendremos el problema resuelto, ¿verdad? Recapitulando lo anterior, también sabemos que hay otra afinidad, que es la que hemos resuelto en el primer caso, entre la figuras 1, 2, 3, 4 y 5, que esta está contenida en el plano XY, ¿verdad? Y la figura sección, que es la figura 1 segunda, 2 segunda, 3 segunda, 4 segunda, 5 segunda, que esta está contenida en el plano alfa, ¿verdad? Sabemos que esta afinidad se nos ha dado en un principio por dos triángulos afines. 1, 2 y 4, ese triángulo, y el triángulo 1 segunda, 2 segunda, 4 segunda. Estos han sido los dos triángulos afines que nos han dado como datos para dibujar la sección que le produce el plano alfa al prisma, ¿verdad? Esta es la primera afinidad que nos ha resuelto la sección y esta es la segunda afinidad que nos resuelve la verdadera magnitud.